La fuerza de Dios en la creación. La obra de la creación como manifestación del resplandor creador de la perfección del Dios Santo reposa de abundancia de vida y del esplendor de su manifestación en todas sus formas. En todos los niveles, de arriba a abajo, todo vibra alegremente en armonía y complementariedad mutua. Las esferas enteras están impregnadas de la vida pulsante y ferviente de todos los seres, quienes, en feliz autoconciencia, cumplen su ser en la obra de la creación de Dios. Donde quiera que los habitantes de la obra de la creación recurran a la fuerza de Dios y lo utilizan en la pureza de su plenitud, se puede experimentar la cercanía del Creador. Al comienzo mismo de la construcción por parte de los sirvientes esenciales del Valhalla, este fue el caso en todas las partes de la obra posterior de la creación. Lo mismo ocurrió cuando las primeras partículas de tipo espiritual comenzaron a hundirse gradualmente en la densidad de las materias. En aquella época, incluso en los universos materiales de partes del mundo de materia gruesa, solo era posible encontrar plenitud y esplendor en todas partes. Esto se debe a que la fuerza fluyó a través de todo de manera clara y sin nubes, como una radiación bendita que determinó todo el desarrollo posterior. Y la vida en las materias aceptó dentro de sí la mencionada fuerza divina, disfrutando de su refrescante fluir, y lo utilizó para construir mundos en los que se reflejaban el reflejo de los niveles de la creación primaria, puramente espiritual. En esta formación virginalmente pura de vida en materia, se permitió entonces que aparecieran las primeras chispas espirituales que emprendieron su viaje hacia la madurez en el nivel último de la materia gruesa. Con gozo jubiloso de lo nuevo, las almas de los niños se encontraron con sus cuerpos de materia gruesa para que a través de sus sentidos terrenales y del sistema nervioso de sus cuerpos pudieran disfrutar del esplendor del espacio que las manos de los alfares habían preparado para ellos. En aquella época, el mundo terrenal parecía a la mayoría de ellos un lugar donde podían descubrir una nueva dimensión del ser y así desarrollar experiencias completamente nuevas. En sus encarnaciones iniciales en los sudarios de la materia gruesa, los gérmenes espirituales humanos no reconocieron nada de lo que hoy rodea densamente a cada persona. Los hilos del destino tejidos a partir del viaje pasado a través de los niveles de la obra posterior de la creación. Con su entendimiento similar al de niños puros, se regocijaban en todo lo que les era dado por los ayudantes omnipresentes. Ellos los aceptaron como regalos, por lo cual sus ayudantes esenciales y espirituales que trabajaban a su alrededor les enseñaron a dar fervientes gracias a aquel que les proporcionó todo esto en su amorosa bondad. Esto creó un fuerte vínculo entre las primeras personas en la tierra y su conexión con la luz. En este tiempo era inimaginable que la vida de las primeras personas sobre la tierra no incluyera una conexión con la fuerza de Dios, aun cuando en su temprana madurez los primeros hombres lo llamaban con nombres diferentes. Las manifestaciones de esta fuerza estaban a su alrededor y su don acompañaba la experiencia de cada nuevo día en la tierra.
Todo estaba impregnado de una vibración que llevaba dentro de sí el llamado de que las personas pueden estar en la creación solo gracias a la fuerza de Dios y que para su desarrollo exitoso necesitan tener esta fuerza dentro de sí y alrededor de ellos en la mayor medida posible. Para cualquiera que caminara sobre la tierra en esa época, era infantilmente comprensible que, sin su proximidad, estarían en peligro de perderse en su viaje hacia su hogar espiritual. Sin embargo, no fue el miedo, sino solo una conciencia lejana, lo que los animó a seguir simplemente con toda la fuerza de nuestro espíritu en el camino de la luz, que siempre conducía solo hacia arriba, a la proximidad del dador de la vida. En aquella época, la gente no tenía otro pensamiento que el de pertenecer al Creador, es decir, a aquel que les permitía elevarse a la conciencia y que les proveía constantemente de su fuerza benéfica para el ser. Los líderes espirituales, cada vez más elevados, a quienes se les permitió inclinarse ante ellos desde la luz, les dijeron que se conectaran con esta fuerza de manera más consciente para comprender su propio papel que las personas debían cumplir. Debían convertirse en canales de fuerza porque sólo a través de ellos el espíritu humano recibe del Creador todo lo que necesita para una existencia sana y feliz. El conocimiento del anclaje de un tipo superior ha llevado a algunas personas particularmente sensibles a comprender que la fuerza de Dios tiene su punto de partida en la obra de la creación en lo más alto de todos los mundos. Así, entre los pueblos primitivos surgió el sentido de un lugar sagrado donde la fuerza divina proveniente del Creador tiene su conexión primaria en la creación, desde donde se vierte para fortalecer todo lo que está debajo. Se permitió que aparecieran imágenes cada vez más sublimes de la fuente en la que reside esta fuerza divina, brillando eternamente, pues se repone constantemente gracias a la bondad amorosa del Creador que desciende. El manantial fue reconocido como un recipiente ubicado en el salón más sagrado del edificio del color dorado brillante. El edificio fue un prototipo de todos los lugares sagrados posteriores en la obra de la creación. Todas las formas de edificios de templos rodeados de muros protectores, como los que pertenecían a los castillos reales, fueron posteriormente moldeados según su prototipo. La intuición sobre el Grial se convirtió en un conocimiento sagrado entre aquellos que al principio eran un poco más abiertos que sus semejantes. Pero como la gente todavía era en su mayoría pura y no estaba influenciada por la razón, al núcleo espiritual de la mayoría de la gente terrenal de esa época se le permitió recibir al menos partículas parciales de poderosos conocimientos acerca del origen de toda la vida. La fuerza de Dios fue otorgada tan abundantemente a las personas a través de su confianza natural y su apertura infantil. Llenó su chispa espiritual y todos los velos que la rodeaban y los hizo felices. Así pasaron siglos y milenios y las primeras personas sobre la tierra que levantaron sus cabezas al cielo tenían dentro de sí la bienaventurada conciencia de un flujo constante de bendita y ayuda proveniente de aquel que dio origen a todo lo que existe.
A pesar de todo, el influjo alentador de la fuerza antes mencionada al universo de materia gruesa local, en el que se encuentra el pequeño planeta Tierra. Algunas personas terrenales, en su disfrute de los dones que el mundo terrenal les proporcionaba, centraron su interés en aferrarse a todo lo que la vida terrenal les ofrecía. Cada vez con mayor frecuencia se lanzaban a todas las experiencias con la pasión de experimentar necesariamente lo que veían o escuchaban de los demás. Otros, por el contrario, en la extravagancia de las experiencias sensoriales repetitivas, llegaron a un estado en que empezaron a considerar como algo común todo lo que les llegaba y se sintieron decepcionados por su cansancio de la vida. La alegría infantil inicial los abandonó y tuvieron que esforzarse cada vez más, distraerse de sus experiencias cotidianas. Al perderse el camino hacia la luz, muchas personas comenzaron a vagar sin rumbo a través de vastos niveles de materia. Ya no percibían los sonidos de la creatividad de lo sustancial y casi nunca oían los llamados de los ayudantes espirituales que los rodeaban y que los instaban a recuperar la alegría infantil de vivir. Comenzaron a cometer errores y equivocaciones en su enfoque de la vida porque incluso la voz del sentimiento dentro de ellos se había debilitado tanto que se había convertido apenas en una conciencia vagamente sentida. Al hacerlo, se desviaron de su dirección original y los vanes, los tejedores del destino, tuvieron que comenzar a tejer hilos en los hilos de sus destinos, que requerían aplazamiento, lo que los obligó a comenzar a regresar a la tierra repetidamente, aunque originalmente no se suponía que fuera el caso. Las personas fueron debilitándose poco a poco en su capacidad de aceptar los consejos de los ayudantes, quienes les instaban persistentemente a recomponerse y a aceptar la fuerza de Dios en sí mismos, porque para dejar de lado todos los errores acumulados, necesitaban con urgencia los efectos alentadores de su radiación. Sin embargo, la mayoría de ellos no escucharon en absoluto este consejo porque su razón los convenció de que aquí en la tierra la gente misma lo sabía todo mejor. Se volvieron tibios y finalmente, en un olvido casi total de la escucha de su yo interior, se volvieron materiales con todas las manifestaciones necesarias ocultas en su interior. La fuerza fluyente de Dios tenía que permanecer fuera de su interior, a donde ya no podía llegar gran parte de su luz. Todo quedó paralizado y en lugar de su plenitud original, la vida terrena de las personas se convirtió solo en una sombra de su alegría original. Todo lo que tuvo que venir después es más que obvio para aquellas personas que alguna vez se han ocupado seriamente de cuestiones espirituales. La declaración más obvia acerca del error que reside en la desconexión de las personas de la luz, es decir, el cierre de la fuerza divina entrante y el debilitamiento así de su uso para el ser puramente alegre, es el estado actual de la Tierra con todas las manifestaciones subsiguientes en eventos sociales y el retorno legal de las consecuencias en el mundo de la naturaleza. Todo está enfermo por dentro y por fuera. De la hermosa construcción original cuidada por la luz, todo lo que pasó gradualmente a manos de la gente se ha convertido en solo ruinas
Y lo que aún queda en parte de la construcción original es solo una mera distorsión del brillo original de la pureza. Es posible ahorrarnos la descripción de los lamentables caminos de la historia por los cuales la humanidad llegó al estado actual de materialismo racional con todas las horribles manifestaciones que se han aplicado en la vida de la sociedad humana y de los individuos. Sería simplemente una repetición de algo que ya se sabe mil veces. Por eso es mucho más valioso observar cómo sería hoy el mundo de las personas en la Tierra si nunca se hubieran desviado de aceptar la fuerza de Dios o hubieran regresado a conectarse con ella a tiempo. Centremos pues nuestro corazón en imágenes de cómo debería haber sido todo. El mundo se vería completamente diferente a cómo es hoy y toda la historia sería diferente a cómo la conocemos. La característica que acompañaría a todo sería un puro entusiasmo omnipresente por la vida en todas las personas, independientemente de qué segmento social provengan de la Tierra. Un sí puro a la experiencia plena sería parte de la vida de cada familia en la que se encarnarían chispas espirituales en las distintas etapas de su desarrollo. El conocimiento del Creador y de su obra de creación, resonando en el conocimiento de la verdad, llevaría en sí los fundamentos para la certeza de que el bien en el hombre es la fuerza mortis suprema para su ascensión. Todo lo material externo quedaría subordinado a los simples efectos de las leyes de la creación, hacia las cuales se les mostraría a las personas el camino a través de la inspiración y la ayuda externa por parte de los altos servidores sustanciales del Valhalla. El mundo tecnológico actual no sería parte del mundo humano tal como lo conocemos en su forma contradictoria, cuanto su beneficio parcial es necesariamente a expensas de todo lo intrínsecamente edificante. Pero si existiera el conocimiento de los efectos de fuerzas que hoy permanecen más allá de la capacidad del aprendizaje humano. Los efectos de las fuerzas sustanciales superiores son capaces de traer siempre suficientes bendiciones a la humanidad sin necesidad de saquear el cuerpo de la materia gruesa de Herda. Las fuerzas sustanciales de ayuda estarían a disposición de la humanidad de tal manera que toda construcción que surgiera de ellas llevaría en sí mismo solo armonía general y, junto con ello, las capacidades de las personas crecerían hasta alturas inconmensurables. En cooperación con los servidores sustanciales, todo sería más sencillo y directo. Y también sería posible percibir la vibración omnipresente de la armonía en todo. Nadie sufriría ni moriría de hambre si no lo quisiera para sí mismo con una negativa desafiante. El mundo sería más acogedor para todos si se siguiera simplemente el desarrollo espiritual de las personas, pues este desarrollo lleva en sí como base la capacidad de percepción emocional plena. A través de todos los esfuerzos humanos, el conocimiento del verdadero significado de la vida humana en la Tierra correría como un único hilo dorado. Este conocimiento estaría respaldado por las experiencias cotidianas de coexistencia armoniosa de toda la sociedad humana y permearía la conciencia de todos los seres terrestres desde sus primeros años de infancia. Todo aquello de lo que hoy la gente duda y que es objeto de una gran lucha que se considera el progreso espiritual de los individuos,
Si después de una larga vacilación una persona llegase a una conciencia convincente dentro de sí misma de que hay algo más, incluso por encima de la materia, sería completamente obvio para los niños más pequeños. La ignorancia de hoy parecería inimaginable para la humanidad si caminara por el camino espiritual correcto, porque todo esto sería una certeza completa para cada persona en la tierra. Así como hoy en día no existen dudas sobre la necesidad de comida y bebida para una persona que quiere vivir para su adecuado desarrollo, sería igualmente obvio aceptar conscientemente la fuerza de Dios dentro de una persona para fortalecer su ser saludable. Sería algo inseparable de la vida cotidiana en la forma más natural de experimentar momentos de pura sintonía interior. No parecería entonces extraño a nadie que otra persona experimente, en una breve pausa, en cualquier momento del día, los momentos que su espíritu necesita para abrir su corazón en agradecimiento para recibir fuerza. Tampoco sorprendería a nadie que esto sucediera de una manera completamente inherente a la naturaleza del prójimo, porque siempre habría en ello una nobleza y una dignidad implicada de las que la gente de la tierra hoy en día no tiene idea. Las oraciones de la gente de hoy, incluso las más puras y fervientes, parecerían comparadas con la noble emoción de la naturaleza que se supone está contenido en ellas, como la formación tosca y desordenada de las primeras palabras de un niño pequeño. Es precisamente en lo más valioso, es decir, en la experiencia acompañante del deseo consciente de autoconciencia espiritual de una persona, en lo que la humanidad de hoy está más rezagada. Conectarse con la fuerza de Dios se ha convertido en algo desconocido para la mayoría de las personas, a pesar de que debería ser la habilidad más inherente desarrollada al más alto grado de temblor dentro de una persona. Se puede llamar una parálisis del espíritu en el cuerpo humano en comparación con el alto nivel de desarrollo de las fuerzas internas en que debería estar esta capacidad hoy en día. Al detenerse en el camino del desarrollo original y volverse posteriormente solo hacia todo lo grosamente material, la capacidad interior del hombre para conectarse con la fuerza divina quedó atrofiada. La parte más perceptiva y sensible del cuerpo humano, adaptada para este propósito, el cerebelo, en su configuración original, quedó paralizada para la percepción de algo superior y más noble. De esta forma, perdió casi por completo la capacidad que se suponía era su aplicación más básica en la vida diaria. Podría y debería haber sido completamente diferente de lo que es para la gente de la Tierra hoy. El hecho de que la gente ya ni siquiera puede imaginar que todo debería haber sido diferente es un signo de cuán grande ha sido la desviación de la dirección original. La gente no tiene idea de cómo su forma de vida está en decadencia, a pesar de que ahora mismo debería estar alcanzando la cima de todas las fuerzas espirituales del hombre. Así como hoy, por ejemplo, una persona no puede imaginar que pudiera hablar naturalmente de forma poética, correspondiendo a la gracia del lenguaje humano usado de tal manera que fuera algo completamente natural. Así hoy no puede imaginar las otras formas de su vida como deberían ser si la capacidad de recibir la fuerza de Dios se mantuviera y se desarrollaría.
El fervor espiritual debía manifestarse en todos los movimientos del cuerpo con facilidad, lo cual debía promoverse en todo lo demás que el espíritu en la tierra necesita realizar a través de su voluntad en relación con la materia gruesa. El estado de entumecimiento crea la impresión de que uno todavía se manifiesta naturalmente hoy, aunque la naturalidad en el sentido de madurez espiritual continúa que debería existir aquí es completamente diferente. La realidad, sin embargo, es que en el mundo de la gente de la tierra ya no hay nada que puede llamarse natural en el sentido de la dirección original del desarrollo. Por lo tanto, ahora debe producirse un gran cambio de modo que todo lo que es de salvar se puede ir salvando. El camino hacia este cambio es ahora el compromiso más alto de las fuerzas espirituales para redescubrir la capacidad de recibir la fuerza de Dios de la manera más natural como debe ser. En este contexto, cada uno debe encontrar su propia sintonización interior totalmente personal. Necesita sentir y experimentar que su ser interior recibe la fuerza de Dios que le trae fuerza y refresco. Para que esto realmente se logre, ahora la gran tarea de cada persona espiritualmente despierta en la tierra es considerar el logro de su conexión con la fuerza de Dios como lo más importante para la salvación de sí misma y de otras personas. Cada momento que dedica a este importante esfuerzo es, por tanto, una evidencia extremadamente valiosa del progreso interior en su camino de ascensión hacia la luz. Solo en el esfuerzo por mantener una sintonía espiritual que resiste todas las condiciones de la vida diaria reside la esperanza de liberación de todas las viejas experiencias que la luz marca como inadecuadas para la nueva era en la tierra. Mantener esta sintonía es la gran misión de todas las personas internamente abiertas en la era actual. El camino para redescubrir una vida plena radica en conectarse con las corrientes puras y alegres que fluyen continuamente a través de la obra de la creación. Las bendiciones del rayo de Parsifal se extienden a todos aquellos que ahora están buscando el camino hacia esta conexión.